ABAF, que es una asociación veterana en la vida social valenciana desde 1957. Estamos invertidos. Yo estoy invertido, seguro. Pues es un honor compartir con gente maravillosa como Antonio Domènech, que es la persona que nos va a dar la charla y que además es tan generosa que me deja encima de presentarle, porque yo me enrollo y alguna vez hay que decirme, oye, que hay que empezar la conferencia. Sí, no te preocupes. Es muy interesante el tema de los tranvías, porque además tenemos unos módulos, unos modelos de Rafa Serrador, que ya hablaremos en su momento. Esto es una novedad mundial, en escala G, que es una maravilla, y tranvías de la historia totalmente valenciana, pero esto será en estos momentos solamente una presentación. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de una visión distinta, que es la de Antonio Domènech, que luego lo presentaré, luego presentaré tu currículum, pero sobre todo es muy interesante porque ahora es el 30 aniversario del primer tranvía moderno de España y el 160º del primer tranvía de España, de la historia de España. Como sabéis, fue el Carcagente-Gandía en 1864 y además fue el que marcó un estímulo nuevo a una forma distinta de hacer el transporte, como era ya el transporte de locomotora de vapor. Él incluyó el Alcalá de Olmo y los Trenor y Condesa de Rótova y otros de la zona de Carcagente, un sistema de transporte que teóricamente iba a irrumpir, iba a ser más económico, iba a ser una maravilla dentro de que era una vía más estrecha, unas vías más ligeras y que era con tracción animal. De ahí viene la palabra tranvía. Entonces, lo que os quiero decir es que, independientemente de todo esto, de la celebración, sobre todo es importante la visión. Es una visión distinta, la de Antonio Domènech. Aquí tengo unos pequeños apuntes y os diré que, por ejemplo, Valencia fue curiosa porque entró dentro del club selecto de los pocos tranvías de España que llevaron buzones, porque era una cosa muy interesante que le colgaban un buzón y entonces el señor cartero estaba esperando que volviera, cogía el buzón lleno, ponía otro vacío, y esto nos hemos dado cuenta por unas circulares que daban a los tranviarios que decían: ir con cuidado porque cuando estáis enganchando los tranvías, más de un buzón se ha abollado. Entonces, hombre, no queda muy bien, que luego no se puede abrir, no se pueden vaciar las cartas. Para deciros que los tranvías de Valencia no fueron cualquier cosa. La compañía de tranvías ferrocarriles de Valencia fue prácticamente un monopolio durante unos años muy interesante y que fue muy potente. No solo hizo, creo que más de 60 kilómetros de vías urbanas, más de 100 y pico, creo que eran 105 millones en los mejores años al año de viajeros que llevaban. Y solamente deciros que, por ejemplo, una de las curiosidades que ya os lo he comentado varias veces, era que Tranvías de Valencia, fuera de la norma que obligaba a poner rotulación en los vehículos y en la razón social, no lo hizo nunca. Fue una pillería que hizo, ponía el número y no ponía el nombre. ¿Por qué? Porque dentro de la ley ella utilizaba una serie de argucias. Por ejemplo, dentro de CTFV estaba SOGEA, BASA, CTI y CIPSA, por ejemplo, que eran sociedades que de alguna forma tenían un número determinado de vehículos y no era cuestión de poner 10 vehículos que pusiera BASA, otros 10 que pusiera SOGEA, y entonces ellos tenían sus cambalaches. Solución: todos los vehículos llevaban un número, el número que le correspondía, y no se veía y no se sabía nada más. El Trenet sí que lo llevó, pero en los tranvías no. ¿Por qué? Porque una parte del parque de los vehículos pertenecían a la concesión y otros no. Otros eran unos que ellos aportaban con sus hijuelas, sus sociedades propias. Bueno, la historia de los transportes de Valencia ha sido importantísima. El libro blanco, por ejemplo, de los transportes aclara muchísimo. Las relaciones con el ayuntamiento fueron muy difíciles, porque sabéis que el ayuntamiento ponía un precio político a los billetes, ellos decían que perdían dinero, lo cual no está demostrado. Por ejemplo, fue muy interesante el número de series que tuvimos en Valencia, lo que yo llamo serie baja, porque son los primeros tranvías, hablando ya de los eléctricos, los que yo conocí, serie 100, serie 200, que ahora son 100 años de la serie 200, en el año 24,
que es además la que nuestro presidente está más enamorado, la serie 200, serie 300, serie 350, serie 400, serie 500 Los Talguillos, que Rafa Serrador lo sabe perfectamente, y serie 600, de la cual sabemos muy poquitas cosas. Era un proyecto que se quedó en el tintero. Para deciros que, por ejemplo, la construcción de tranvías que está reproduciendo ahora Rafa Serrador, que ya hablaremos en su momento, era una construcción súper robusta y súper ligera. O sea, la trabazón y el trabajo de ebanistas que llevaba era inmenso. De esto ya hablaremos en su momento. Y, por ejemplo, los tranvías de Valencia eran tan importantes que hay estudios de Narciso Ibars Moreno, Aparicio Olmos, que fue el sacerdote de la Virgen de los Desamparados, muy aficionado a los tranvías, que hizo un coleccionador en el periódico, Corey, mi amigo Corey, Morley Plant, ingleses, vinieron a buscar los tranvías de Valencia. Weisman, que falleció hace poco, Zurita, Todt y Kunst, bueno, bastantes. Y sobre todo hay unos dibujos preciosos de Galeana. Los dibujos de Galeana algún día los tenemos que recuperar. Y nada más, deciros que los tranvías de Valencia, pues en fin, hay muy poquitas cosas que no sepáis, pero quedan muchísimas más. Por ejemplo, que una cosa curiosa es que en el año 64 desapareció la compañía de tranvías y se desgajó en dos. Lo que era el Trenet pasó al Estado, pasó a EFE, y lo que eran los tranvías pasó a una cooperativa que hizo a propósito el gobierno español. Y, por ejemplo, en la parte de FEBE, esto no viene al caso, pero en fin, es curioso, en noviembre del 64, con la sorna de los valencianos, como sabéis, CTFV era Cacao, Tramuso, Faves y Vi, pues la CTFV, Compañía de Tranvías Ferrocarriles de Valencia, pero sin embargo, con el Trenet, cuando desapareció en noviembre del 64, dijeron, me imagino que aquí no hay niños, dijeron, ens gitarem en societat y salsarem en estat, porque era como a las 12 de la noche habían pasado a formar parte del Estado. Bueno, ya no me enrollo más. Vamos a ver, Antonio Domènech Carbó es doctor en Ingeniería Química de 1989, profesor en Buñol, creo que es donde reside todavía, y tiene más de 290 artículos de electroquímica, 20 libros y 2 premios Demetrio Ribes, de los cuales nos ha dejado ejemplares en 2006 y 2019 de Tranvías de Valencia. Cuando quieras. Bueno, pues nada, mejor. No. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, a Juan Luis Llop y a la Asociación Valenciana de Amigos del Ferrocarril esta invitación. Añadir solamente a mi currículum que soy nieto de ferroviario. Hombre, claro. Mi abuelo materno trabajó en el Trenet de Gandía Alcoy y luego pasó a la Central de Aragón, estuvo de fogonero, luego en los talleres, allí se jubiló. Y bueno, pues para mí esto tiene también un valor sentimental, digamos, ¿no? Bueno, voy a tratar de contarles muchas de las cosas que les cuente, ya las van a saber sin duda. Poco que añadir a lo que... No, si hay que corregir algo. A lo que, no, que va, lo que ha dicho Juan Luis, y simplemente decirles pues, que efectivamente a la hora de hablar de los tranvías y en particular de los de Valencia, hay una cantidad enorme de aspectos que resulta imposible condensar en un tiempo lógicamente razonablemente breve, desde los socioeconómicos que ya se han apuntado, a los técnicos que también, y no hablemos pues del tema patrimonial, que también pues se nos queda aquí magníficamente representado. Yo no conocía estas maquetas y son verdaderamente algo extraordinario. Y yo les voy a hablar fundamentalmente de dos aspectos que es en lo que, en lo que he trabajado más, en los aspectos estructurales y en los aspectos documentales. Desde el punto de vista, haciendo una pequeña revisión histórica de lo que pudieran ser los tranvías de Valencia, lo primero que hay que hablar, pensando en términos estructurales, es que la ciudad de Valencia tiene una estructura hasta cierto punto peculiar, porque es una estructura bipolar. Nosotros tenemos, como saben ustedes, el núcleo, el casco histórico, separado unos 4 kilómetros de la zona portuaria, y esa estructura bipolar, que en la actualidad, digamos que ha desaparecido porque la ciudad se ha extendido, pero esa estructura bipolar se va a mantener durante todo el tiempo de vida de los tranvías históricos
y va a marcar mucho toda la configuración de la red. Como saben también ustedes, la primera línea, que en realidad son dos, que se establece, pues es en 1876, son una línea de tranvías de caballos que se supone que, bueno, que recorre, hace un circuito por el centro de la ciudad, que más o menos correspondería con lo que serían las antiguas murallas árabes, y, bueno, pues sigue el Camino Nuevo del Grao hasta la playa. Esa estructura, curiosamente, estas eran también básicamente la estructura de las últimas líneas que circulen por Valencia en 1970. Bueno, pues comienza la época de los caballos. Sin duda conocen, pues, seguramente todas las fotografías que voy a pasar. Esto es el Puente del Mar. Y la única anécdota es que ahí en la flecha esa de puntos parece verse un caballo solo. Cuenta Almela y Vives, me parece, cronista de Valencia, que era costumbre, los tranvías al Grao llevaban 2 caballos, pero en la subida y bajada del Puente del Mar, que la inclinación era un poco mayor, pues parece ser que se ponía un tercer caballo de refuerzo. Y la anécdota era que el caballo pues ya estaba acostumbrado, ayudaba a la subida y se volvía él solito a la otra extremo del puente. En esa fotografía parece que confirma esa tradición. Bueno, seguimos con otra fotografía. Estas son de una famosa serie de fotografías de la casa francesa. En realidad no es un solo fotógrafo, es digamos, la fotografía de marca de la casa francesa Lévy. Es de 1888, según parece, y lo que tenemos es sí. Hecho. Esto se pone así. Vale, a ver, si a la derecha. A la derecha. Muchas gracias. Ya tardaba yo en hacer algo que no tocaba. Bueno, lo que vemos es la actual, bueno, Palacio de Justicia, durante muchos años audiencia, que a la sazón era fábrica de tabacos. Lo que encontramos son las tartanas esperando para esto, y a la derecha se ve pues un coche de caballos con imperial para la línea del Grao. Lo que podemos, bueno, aquí lo que les quiero llamar la atención un poco, pero eso ya se lo comentó el año pasado Enrique Goñi, que ahora hablaremos sobre eso, sobre el tema del ancho de vía. Y aquí tenemos a la izquierda es una fotografía de esta misma serie de Lévy. Yo creo que la fotografía tiene que ser anterior a 1888, pero bueno, ya son matices en los que parece, yo creo que la impresión es clara de que se encuentra un ancho de vía superior al ancho de vía de 1 metro. Todos pensamos todos los que nos interesamos por los tranvías de Valencia, que toda la vida habían sido pues un ancho de vía, una galga de 1 metro, pero parece ser que el primer trazado fue superior, probablemente parecido al del tranvía de Presente. 1,38, sí que parece, sí. Y bueno, pues ahí claramente se aprecia algo que descubrió Enrique Goñi en el año 14-15 y que yo creo que es una de las aportaciones más novedosas y más interesantes que se han hecho, y que no se ha divulgado demasiado. No, pero nadie cayó, está claro. Respecto a los tranvías de Valencia. Seguimos con ello, un par de imágenes también muy conocidas en la zona del teatro principal. Y, bueno, una breve cronología simplemente para contar que desde 1876, lo que era entonces la Sociedad Catalana de Crédito, instala esos primeros tranvías, y a partir de 1885 es cuando empiezan a instalarse nuevas líneas por parte de la Sociedad Valenciana de Tranvías, que bueno, pues Navarro Reverter era el ingeniero y, digamos, pertenece a la órbita de las empresas del Marqués de Campo. Será unos pocos años después, a partir de 1890, entre 1890 y 1895, cuando se produce una verdadera explosión, porque se instalan nuevas líneas de tranvías de caballos, alguna de vapor, ahora hablaremos, y aparecen nuevas compañías pequeñas con líneas interurbanas, etcétera, etcétera.
La electrificación comenzará en 1900 y se completará muy tardíamente en 1925. Bueno, regresamos a la parte estructural. Aquí tenemos un plano de lo que es el centro histórico de Valencia, de la imprenta Ortega, que hace unos planos extraordinariamente meticulosos, con el dibujado del trazado de los tranvías con gran minuciosidad. Esta debe ser de alrededor de 1898 y sobre ella pues vamos a pintar lo que sería el trazado de los tranvías de la Sociedad Valenciana de Tranvías. En su momento tendríamos ese que comentábamos antes, el ramal al Grao, el tranvía del interior por la ronda, digamos, de las antiguas murallas árabes, y en la ronda de lo que, bueno, los castizos, digamos, conocemos como ronda de circunvalación, la de las murallas medievales, y cruzando a través en diagonal, pues el que se llamó tranvía diagonal. Claro. Superponemos ahora las que se instalaron a partir de 1891, entre 1891 y 1893, una segunda compañía que hace el tendido de tranvías urbanos. En azul hace un tranvía de vapor al Grao, el famoso Ravachol por los accidentes que provocaba, y dos líneas urbanas que corresponden, pues, la de Ruzafa y a la antigua estación de Aragón, esos ferrocarriles que jamás pasaron de Liria. Si las superponemos todas, pues encontramos, con algunas de las líneas interurbanas que hemos puesto ahí también, lo que nos encontramos es que el centro histórico aparece cubierto por una densísima red de carriles, lo que pudiéramos llamar, en términos un poco artísticos, de horror al vacío. Es decir, se ha configurado una red que llena, digamos, que todos los huecos urbanos. Algunas curiosidades, anticipando un poco lo que veremos en la última parte de la charla. Es interesante señalar que justamente esto pues, nos permite establecer una cronología fina de mucha de la documentación gráfica que circula, pero que realmente no está bien fechada. Estas son dos imágenes de la calle de San Vicente. No se aprecia muy bien, pero en una de ellas se aprecia el tendido muy recto, que es el tranvía de esa línea del interior primitivo, y por la calle de la izquierda vemos que aparece que se le une una segunda vía que, al ser de otra compañía, tenían que alternarse. San Fernando. La calle de San Fernando, efectivamente. Y las vías estaban alternadas. En la siguiente fotografía, en esta, se ve mucho mejor ese tendido cuando llegan a lo que hoy es Plaza de la Reina. ¿Vale? Esta fotografía es de 1904, bueno, con la anécdota del tranvía pasando por los muñecos que modelaba el Círculo de Bellas Artes. Y perdón, me he ido para adelante. Y total, que esto nos sitúa la fotografía aproximadamente con certeza entre 1890, aproximadamente entre 1900 y 1906, porque estas compañías del Ravacholet se metían a continuación junto a la iglesia. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿Por la Abadía de San Martín? Por la Abadía de San Martín. Entonces, porque todavía no estaba abierta la calle de la Paz. Ah, claro. Entonces, ese tendido es el que se recoge aquí. Lo que pasa es que, bueno, ustedes no lo van a poder ver con el detalle suficiente, pero el tendido original de esas líneas de Ravacholet iban por Abadía de San Martín, porque la calle de la Paz no. Ah, vale. Entonces, era por aquí, era este trazado de aquí, y cortaba en línea recta Abadía de San Martín. La calle de la Paz no está tendida, y entonces venía a salir a la plaza de Tetubán, pues siguiendo un sinuoso trazado. Ese trazado se abandona aproximadamente en 1900-1901, cuando ya se puede acceder a la calle de la Paz. Por lo tanto, esa situación la imagen cabe situarla entre 1901 y, mi hipótesis es que 1906, que es cuando aparece este segundo trazado. En este segundo trazado se ve que hay un ligero retranqueo de la vía y ya no están las vías alternadas, sino que hay una aguja, se empalman. Esto se debe a que ahora sí que lo sé hacer, gracias.
Y esto sí que aparece porque en 1906 las dos compañías que económicamente les iba muy mal hacen un convenio de forma que una de ellas, que en realidad ya ha sido fagocitada por una segunda compañía con capital francés, la compañía lionesa, Sí. pues que ha empezado a atender tranvías eléctricos, lo que hace es hacerse cargo de la explotación de casi todas las líneas de la Sociedad Valenciana de Tranvías. Con lo cual cabe pensar que a partir de 1906-1907 harían justamente esa unificación, Claro. porque lógicamente era más cómodo. En cualquier caso, esta fotografía es entre 1906 y 1910, cuando se electrifica la línea del interior. Ahí se aparecerá doble vía electrificada y, por tanto, nos ha desaparecido el... exacto. Bueno, ahí están marcadas estas. Anécdotas, los tranvías pasando por debajo de Nelete y Quiqueta. A ver. ¿Has hecho clic en la imagen? Sí. Creo que he hecho otra cosa ahora. Vale, seguimos pasando adelante, y esto ya lo hemos visto. Bueno, esta es otra fotografía de la calle Cuarte, aquí cerca, en la que vemos un tranvía con 2 caballos que corresponde a la línea de Torrente, y por detrás se ve si no me equivoco, es un Rabacholet de la línea de Ruzafa. Combinando estos factores, pues nos podemos decir que estamos entre 1895, cuando se abre la línea de Torrente de Caballos, y 1900, que es el año en que esta línea se electrifica. Una imagen súper conocida del Rabachol, no voy a detenerme mucho en ello. Hay muy pocas de vapor. Sí. Sí, sí. Y hubo otra línea de vapor, la de la Pobla de Farnals, pero que de esas yo no tengo ningún documento gráfico de la... Y era mixta de vapor y caballos, entonces, bueno, ahí... Y se prohibía contra el vapor a Valencia. Valencia hay, digamos que una documentación muy escasa. Aquí estamos con los primeros tranvías de Valencia, los famosos barraquetes, como creo que ustedes los conocen, y va a ser mucho mejor, bueno, aunque aquí no están y con entre los modelos. Aire libre. Exactamente, al aire libre. En esta otra foto está por el Camino de Torrentes, si no me equivoco, pues se ve perfectamente, controla al aire libre, el freno con manivela exterior, y efectivamente, y luego, pues luego se les instala unos frontales provisionales. Que, bueno, todo esto, como lo explicó Enrique Buñi, pues lo voy a pasar rápidamente y vuelvo un poco a la parte estructural. Aquí lo que simplemente son varios planos de Valencia que están comprendidos, digamos, reflejan una época posterior. Las líneas estas rectas corresponden a las 2 grandes vías tradicionales, y lo que trata es de representar un poco cómo fue el avance de la electrificación, porque al coincidir con las penurias o con las dificultades económicas, digamos, de las compañías, más luego con las penurias, digamos, las dificultades de acopio de material de la Primera Guerra Mundial, efectivamente, pues en Valencia es un proceso realmente muy lento. La electrificación comienza, pues progresa muy lentamente, y es en 1917 cuando ya solamente queda la línea del cementerio, cuando prácticamente pues se ha completado. En esa época de electrificación, pues tenemos algunas de las imágenes muy bien conocidas, tarjeta postal. Aquí seguimos con la fábrica de tabacos y 2 tranvías de la línea del interior. Esto debe ser pues aproximadamente alrededor de 1915. Una segunda serie, esta sería la tercera, la serie 5570. Y esta imagen es posterior a 1910, porque esto es una rotonda que se construyó en lo que entonces era la playa, o el muelle, mejor dicho, de Caro, en el muelle de Poniente. Se construyó una rotonda para que los tranvías diesen la vuelta, y se construyó en 1910, y la imagen pues debe ser muy poco posterior.
El remolque es una de las famosas perreras, que es está haciendo ahora. muy, bueno, tremendamente conocidas. Sí. Esta otra serie, si no me equivoco, estos serían los tranvías más pequeños que circularon por Valencia, porque se construyeron ex professo para circular por esa línea del interior que debía, digamos, circular por calles pequeñas. La foto la tenemos, bueno, esta foto recoge el paso por debajo de las Torres de Serranos. Este paso se prohibiría a partir de 1927, con lo cual se hizo una remodelación del tendido por la zona. Y en principio las placas de los tranvías, que, a ver, la numeración de las líneas y la utilización de placas grandes se debió generalizar a partir de 1920 y 1921. Y bueno, pues a partir de datos de las guías, ahora comentaremos un detalle muy curioso, pues permite situar, digamos, esta fotografía entre 1920 y 1923. Hay que decir que esta señalización mediante placas, que sobre todo irán sofisticando un poco más adelante con un código de figuras y tal, que bueno, pues que tienen aquí ustedes representados un buen número de ellas, es una peculiaridad de los tranvías de Valencia, puesto que los otros trazados tranviarios o los otros tendidos tranviarios que conocemos en España, pues realmente ninguno llegó a tener o llegó a mantener un tipo de señalización tan específica. Como peculiaridad, indicar que en algunas de las guías, entre 1920 y pocos y hasta los años 40, en las guías de la ciudad recogen las placas, pero recogen las placas en color. Con lo cual, la curiosidad es que es la única cosa en color que llevan las guías. O sea que el esfuerzo, digamos, el esfuerzo tipográfico lo concentran exclusivamente en eso. Es una suerte para los, para los interesados en esta documentación, porque pues proporciona unos datos que de otra manera pues sería imposible. Nada, esta es otra imagen y aquí aparece la serie, los tranvías de la famosa serie 100, que es un poco la serie quizá más representativa de los tranvías de Valencia, motor y remolque cerrado a juego, digamos, en la que sería la primera versión. La fotografía la podemos situar entre 1921 y 1924. Lo del 1924 es porque detrás se ve la verja de la Glorieta, que todavía que en ese año se retiró y actualmente está en los viveros, en los jardines del Real. Damos un salto en el tiempo y nos metemos ya en la segunda mitad de los años 20 y primeros años 30. En esa época, como saben ustedes, la ciudad tiene un momento de apogeo desde el punto de vista, digamos, constructivo. Recordemos que la mayor parte de los edificios de lo que es la plaza del Ayuntamiento, edificio Balanzá, Barrachina, todos estos edificios, prácticamente se construyen entre 1928 y 1930, la mayoría de ellos, los más representativos. Esa época, digamos, en que, por así decirlo, se construye la plaza, da lugar también a que se produzca un cambio en la visión de cómo debe ser la estructura del sistema tranviario. Hasta ese momento, el sistema tranviario, los mapas que hemos visto antes, tienen una estructura o se configuran simplemente buscando adaptarse al trazado urbano. Los tranvías tratamos de que conecten las estaciones, tratamos que conecten los baños, tratamos que conecten los teatros, pero nos movemos a través de las calles y además, como por imperativo legal, pues si es posible no podemos coincidir en las mismas calles, pues entonces creamos esa maraña que habíamos visto. Sin embargo, ya a partir de, sobre todo en la segunda mitad de los años 20, la perspectiva cambia y entonces empezaría lo que llamaríamos corredores de comunicación. Con lo cual, el tendido tranviario se simplifica y aparecen pues las grandes líneas de la calle de la Paz, de la calle de San Vicente. En 1926 se abre el circuito de la Gran Vía del Marqués del Turia y
con ello pues se comienza un periodo de racionalización, porque además se cambian un poco la estructura de los tendidos, digamos, a pequeña escala. Un ejemplo de esto es la propia plaza actual del Ayuntamiento, entonces Plaza de Castelar, que en origen, cuando comienza la electrificación de estas líneas en 1917, estos tranvías vienen directamente de Ruzafa, Claro. a través de la calle Ruzafa Extramuros, Ruzafa hoy, la calle de Pi Margall entonces, y venían, digamos, en doble dirección a través de Pi Margall, a través de Ruzafa. Esta configuración va desde 1917 hasta 1926. Aquí tenemos las obras. La fotografía sería aproximadamente de 1924, el ayuntamiento en obras, y se está tendiendo, haciendo un trazado en doble vía, que se abrirá por lo que entonces era la calle de Amalio Gimeno, que conectaba directamente la plaza de Castelar con la estación del Norte. Ese tendido doble vía que venía de Ruzafa se traslada frente al ayuntamiento, es la imagen que tenemos aquí, que esta sería de 1928, porque tenemos ahí el edificio Barrachina que está en construcción. Pero no será esta tampoco la instalación definitiva, porque se produce esa última racionalización ya hacia 1930, con lo cual se eliminan esos trazados en doble vía por un lado o por otro y se deja la circulación en única vía simple, rodeando todo lo que es el perímetro de la plaza, y casi inmediatamente se comenzará a construir la famosa plataforma de la Tortada de Goerlich, que aparece, que se inaugura en 1933. Qué tan bonita era. Efectivamente, que es otra de las pérdidas, de las muchas pérdidas urbanísticas que tenemos que lamentar en nuestra ciudad. Esta imagen debe ser de 1934 y pues nada, ya un poco de esa misma época aproximadamente nos aparece una nueva serie. Esta serie de tranvías empezaría con la abertura del circuito de la Gran Vía a partir de 1926-1928. Si no me equivoco, la serie se completaría en 1930, es la famosa serie 200. Aquí está en versión original, luego las cajas se remodelarán, se les hará digamos, la parte del techo más ancha, etcétera, pero no voy a detenerme mucho en estos aspectos porque creo que estos ustedes los conocen y seguramente mucho mejor que yo. Aparece en el año 33, aparecen los primeros tranvías a bogies, de los primeros sin duda que circularon en redes tranviarias en España. Esta es la primera versión y bueno, todo ese proceso de racionalización que probablemente pues hubiera continuado en los años siguientes, como saben ustedes también, pues tiene interrupción dramáticamente por la Guerra Civil Española. Valencia sufrió más de 900 bombardeos y entre ellos, pues, bueno, pues como imagen, digamos, del dramatismo de aquella época, pues ahí tenemos un tranvía junto al Miguelete. Saltamos esa época y pasamos ya a la época de la posguerra. En la época de la posguerra se produce como la situación, digamos, realmente terrible que se produce en la posguerra española y, entre otras cosas, en el campo del transporte nos encontramos con que se junta con la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los recambios de caucho, la gasolina, etcétera, etcétera, hay penuria para todo ello, con lo cual la renovación de material móvil con los destrozos sufridos en la guerra civil, etcétera, pues es verdaderamente difícil. Por otra parte, como no hay combustibles, pues se produce una sobreexplotación del sistema tranviario. Esos 105 millones de pasajeros transportados en el año 41, 42, que es una fecha que ya no se ha vuelto a igualar en los transportes públicos de la ciudad de Valencia, y la Compañía de Tranvías y Ferrocarriles de Valencia, que en esta primera época se lleva bien con el ayuntamiento, pues ahí firman un convenio, etcétera, y bueno, pues con los medios de que dispone comienza a renovar el material móvil.
Esta es una imagen de 1943, si no me equivoco, en la que se presentan los primeros tranvías de la serie 400. Están inspirados en la famosa estética PCC norteamericana, que, a ver, President Committee, Comisión. No recuerdo cómo era, pero exacto. Realmente es una semejanza más estética que no en el aspecto técnico. Que no tiene el estándar americano, pero sí asemejaba mucho. Se buscaba Lo que pasa es que en las sucesivas remodelaciones se perderá un poco esa estética digamos, en flecha, ¿no? Ese perfil se irá perdiendo. Bueno, esta es una de las... Pero es que era muy inteligente, el aflautado era para entrar en las calles, en las curvas. Sí. Se van remodelando la serie 300, se crean nuevas series y, bueno, pues se van adoptando en la medida de lo posible, pues las nuevas, el nuevo canon, ¿no? Basado, como decimos, básicamente en esa primera serie 300. Esta es la última serie de tranvías a buques, que serían los cepelines. Sí. Que, bueno, pues se caracterizan por tener ese perfil redondeado un poco más abombado que la primera serie 400 que veíamos. Bueno, aquí nos queda lo que sería, esta es un mapa de la propia compañía, lo que sería el tendido que alcanza su máxima extensión en los años 50-51. Ahí se han producido una prolongación de la línea, bueno, primero de la 7, pero luego se quedó la línea 6 por la zona de Ruzafa, pero prolongándose en dirección, digamos, al río. Se produce la creación de la línea 10, que recorrerá la Gran Vía de Fernando el Católico, y la línea 16, que irá al mercado de abastos. El resto de las líneas pues siguen su configuración tradicional y ya tenemos, digamos, una configuración desde el punto de vista estructural que pudiéramos denominar moderna. Los tranvías se mueven a través de unas líneas que se supone que son de transporte, unas líneas de comunicación rápidas. Destacar una de las cosas que comentábamos antes. Los primeros tranvías articulados españoles pues se construyeron en Valencia, si no me equivoco, con una patente italiana. El Peter Witt, sí. Pero utilizando los vehículos antiguos. Utilizando, exacto, vehículos antiguos. Y si intentamos dar una visión de conjunto, pues lo que nos encontraríamos es que la red evoluciona desde esa primera estructura de horror al vacío a una estructura que ya aparecen lo que en inglés hablan preferential corridors, los corredores preferenciales, que se van extendiendo pues ya en los años 40 y sobre todo desde 1945 a 1950, pero a partir de ahí se produce ya el declive, se produce un declive, ahora lo veremos un poco en los rendimientos. Lo ha apuntado Juan Luis antes un poco las razones de esto, y ya en la última etapa pues prácticamente nos hemos quedado reducidos a la línea de circunvalación, y cuando desaparece esta en 1970 pues solamente quedan las líneas al grao que comunicaban 1, 2, 3, 4, una desde las Torres de Serranos y otras desde la Gran Vía de Germanías. Bien, muy rápidamente me permito, algo que estudié fue la comparación con otras redes tranviarias españolas. Si comparamos, por ejemplo, con la red de Zaragoza, nos encontramos que hay una diferencia muy clara. La red de Valencia es una red dipolar, que mantiene esa estructura dipolar siempre, y la red de Zaragoza es una red profundamente centralizada. Ahí en lo que es el Paseo de la Independencia, etcétera, etcétera, ahí prácticamente es el origen de todas las líneas, con lo cual es una red básicamente radial. Si nos vamos a la red de tranvías de Alicante, de mucha menor extensión, pero también importante, pues nos encontramos que más o menos es una red en abanico. La estructura de la ciudad es diferente, lógicamente, a la de Valencia, porque Alicante toda la ciudad está junto al puerto, con lo cual tenemos el centro, lo que sería la zona de la explanada. Bueno, aquí ya había desaparecido el tendido por la explanada.
Esta es, digamos, un plano de la última época, pero en cualquier caso la distribución es en abanico de las líneas a partir del centro. Fue la última de España en electrificarse. Sí. Y aquí esto sí que se va a ver peor, pero si miramos la red de Barcelona o la red de Madrid, las redes de Barcelona y Madrid tienen además superpuestos redes de metro, con lo cual es posible que eso de alguna forma condicionara a los tendidos tranviarios, pero en cualquier caso, pues tanto la red de Madrid como la red de Barcelona aparecen como redes que pudiéramos denominar multicéntricas. La de Barcelona quizá con una cierta estructura en abanico, como la de Alicante. La estructura urbana también es pues como la de próxima, vecina al puerto, pero en cualquier caso no tienen esa estructura tan claramente polarizada que tiene la red de Valencia, que además se distingue por contar, como ahora veremos luego, con algo común con la de Alicante, por una importante red de tranvías suburbanos. Aquí les resumo lo que sería la longitud de líneas de tranvía en función del tiempo en los tranvías de Valencia. Lo que distinguimos es entre los urbanos, los suburbanos, digamos, modernos, es decir, Torrente, Manises, la Pobla de Farnals, Silla y Burjassó-Godella, porque en origen los tranvías al grao se consideraban también como suburbanos. Manteniendo ese criterio, pues vemos que la longitud de las líneas va a ir aumentando. Esto es la longitud de las líneas, no la longitud de vías, sino la longitud de las líneas. Luego, en todo caso, comentaremos un pequeño detalle. Bueno, la cuestión es que vemos que va aumentando, alcanza, de hecho, el máximo pues, en los años 50-51, que antes decíamos, y luego, pues, a partir de ahí comienza ya el desmantelamiento más o menos rápido del sistema tranviario. Si lo comparamos con esta situación con otras redes españolas, lo que tiene sentido hacerlo es utilizando no la longitud absoluta de líneas, porque pues va a haber una gran diferencia entre Madrid y Barcelona, por ejemplo, y Alicante, sino comparando el cociente entre la longitud de líneas y el número de habitantes. El cociente longitud de líneas población, que nos saldría pues en metro por habitante. Y en ese caso vemos que las 4 líneas que tenemos aquí, Alicante, Valencia, Zaragoza y Madrid, bueno, pues parecen mostrar un tipo de variación cualitativamente semejante. Tenemos un crecimiento muy rápido de la densidad de líneas con la población. Esto se producirá en los años finales del siglo XIX y en las primeras 2 décadas del siglo XX. Luego hay una etapa de más o menos de estabilización y un más o menos lento decaimiento, que es relativamente rápido, parece, en Alicante y Valencia y mucho más lento en Zaragoza y Madrid. Si eliminamos Madrid para que nos quepan todas, por lo verlo un poquito más ampliado, pues vemos que Valencia y Zaragoza sí que parecen mostrar unos perfiles muy, muy parecidos, y el de Alicante, aunque cualitativamente es parecido, pues está mucho más complejo. Una forma un poco de modificar esto, de intentar equilibrar estas diferencias, consiste en dividir la población por lo que yo he llamado población crítica, que sería la población que tiene cada ciudad en el momento en que alcanza ese máximo en la densidad de líneas. Si hacemos esto, nos encontramos que se igualan mucho más estos 4 tendidos tranviarios, pero vemos diferencias entre Alicante, Valencia y Zaragoza y Madrid. Lo que llama un poco la atención es la extraordinaria semejanza entre Zaragoza y Madrid. La densidad de líneas varía prácticamente calcada con la población. La diferencia entre Valencia y Alicante y estas dos, pues básicamente es por el peso de las líneas suburbanas. Si ahora en Valencia restamos la longitud de las líneas suburbanas y solamente consideramos los urbanos, pues vemos que todas básicamente coinciden. Bueno, seguimos, esto es más de lo mismo, y paso a hablarles un poco de la última parte,
que es lo que, bueno, pues lo que estoy trabajando un poco con últimamente, que es en relación con la documentación. Esto tiene dos, por así decirlo, es un viaje en dos direcciones. Por una parte, la documentación histórica, fotográfica, de planos, guías, por supuesto la documentación propia de las compañías, memorias de las compañías, etcétera, informa sobre los tranvías, pero tiene una segunda dirección, que es los propios tranvías nos van a informar sobre diferentes elementos históricos. En este sentido, bueno, pues voy a centrar un poco en algo que ya he venido hablando antes, que era la posibilidad de establecer una cronología fina de documentación, no solamente gráfica, pero principalmente gráfica, ¿vale? Esto sería como tendríamos alrededor de las Torres de Serranos, el tendido, aproximadamente como quedaría a partir de 1927, aunque esto es el plano catastral, pues, si no me equivoco, de 1944. Esto es en la zona de las Torres de Cuarte. Ahí tenían los tranvías de Torrente y Manises, sus términos. Exacto. Y bueno, pues simplemente algunos ejemplos más de cómo utilizar estos datos para esa cronología fina. Esta es una fotografía muy conocida, la calle del Conde de Trenor. A la espalda se prolongaría por Branquerías y lo que vemos es un tranvía eléctrico y un tranvía de caballos. El tranvía de caballos es necesariamente de la línea de circunvalación y el tranvía eléctrico es de la línea del interior. La línea del interior se electrifica en 1910 y este tramo de circunvalación se electrifica en 1913, pues tenemos que hemos acotado en 3 años la fecha de la fotografía. Esta es una de esas imágenes de las guías que les comentaba antes. Esta es del almanaque guía de la clase médica de Valencia de 1922, que es el más antiguo en el que de las que hayamos podido conseguir, que aparecen documentadas las cartelas grandes y estas pequeñas aparecen descritas en distintas, no son de esa guía, pero aparecen descritas en distintas fuentes que algunas de estas... De todas formas, las más divertidas de España, seguro, las más ilustrativas y... Sin duda. Esta la hemos visto antes, los tranvías llevan pues esa cartela pequeña del interior. Y esta es otra foto muy, muy, muy conocida de lo que entonces se llamaba Plaza de Cajeros, que es la entrada de la calle San Vicente a lo que hoy es Plaza del Ayuntamiento. El pasaje Ripalda, sí. Exactamente. Y nada, pues ahí tenemos las cartelas reproducidas de acuerdo con esa documentación de las estas. Lo que es interesante es que las leyendas de estas cartelas nos sitúan exactamente entre 1926 y 1927. Porque son a las que corresponden justamente esta línea del interior, que la fueron cambiando en esos años 20 con mucha frecuencia. Esta es otra vez la rotonda de Caro. La preciosa rotonda de... Esta es una foto realmente maravillosa. Y sí, aquí, bueno, como curiosidad, los tranvías tienen dos decoraciones porque en ese momento todavía pertenecen a dos compañías diferentes. Aquella compañía lionesa que hablamos, que había absorbido una parte de las de... y la Sociedad Valenciana de Tranvías, que todavía mantenía en servicio una de las líneas al grado. Y entonces... Y llevaban el escudito de Valencia al medio. Llevaban, exactamente. Muy chulo. Lo tenemos ahí. Muy bonito. Bueno, esta es otra cartela, un poco posterior, 1926, otra de las guías. Bueno, seguimos con lo mismo. Otra fotografía muy conocida. Y aquí tenemos un tranvía con de la línea de Valencia a Burjasot-Godella. Tradicionalmente esta línea siempre había partido de las Torres de Serranos, pero hubo una... ya he vuelto a hacer algo que no tocaba. Cierra la ventana, esa minimiza. A ver, ahí. Eso es, gracias. Y nos encontramos con que durante 2 o 3 años le llevaron el final hasta la glorieta. Seguramente para hacer las obras del nuevo tendido alrededor de las Torres de Serranos. Con lo cual lo que tenemos es que
al estar moviéndose por una zona en la que en principio no debería estar, pues podemos pensar que estamos justamente en ese periodo 1927 y como las líneas suburbanas, fíjense que aparece un número 3 que no corresponde a esa línea, las líneas suburbanas se enumeraron en 1928, pues estamos entre 1927 y 1928. No quiero extenderme demasiado, es un poco como muestra de cómo han ido variando los tendidos en algunos puntos muy concretos. Esta es la intersección entre las calles de Colón, Játiva, Ruzafa, a la izquierda Pimargall. Y bueno, pues este tendido que vemos por aquí corresponde a la línea número 6, el famoso que fue Ruzafa-Sagunto, que entonces no estaba rotulada de esa manera, pues circulaba por Isabel la Católica. Había un ramal por Isabel la Católica que se eliminaría en esos años y por tanto la foto tiene que ser pues ligeramente anterior. Aquí aparece un tranvía del 6, probablemente cuando ya antes había, donde hemos visto antes que había una única vía de desvío hacia la calle de Ruzafa, pues ahora ya hay doble vía y corresponde pues a que se ha eliminado a ese tramo por Isabel la Católica. La cartela probablemente pueda ser esa y nos volvemos a poner en 1926-1927 porque este tramo se remodelará también al poco tiempo. Ya esta fotografía es posterior, fíjense que se ha eliminado las vías que se adentraban en línea recta por Pimargall y esto debió realizarse en 1928-1929. Por cierto que se han eliminado los árboles de la calle de Colón. Fijémonos en la diferencia. Esto hace referencia también a algo de lo que les comentaba con anterioridad. Los tranvías van acompañados, o el cambio en la filosofía del papel de los tranvías va acompañado en cambios en la propia estructura urbana, no a gran escala, porque la ciudad, digamos, no está para grandes modificaciones urbanísticas, pero a la escala en que es posible, el quitar los árboles, etcétera, supone, entiendo que una concesión a darle prioridad, por así decirlo, al tendido tranviario. Ya estamos en esa época que les decía de racionalización de 1928-29. Bueno, volvemos, esta es la época esta es una imagen muy conocida, el famoso letrero interior Malvarrosa de la línea 2, estamos en 1932 o 1934, no estoy muy seguro. La conflictividad social. Era época que había mucha afición por los tranvías. Había mucha afición a volcar tranvías. Y aquí tenemos de esa misma época, de comienzos de los años 30, pues otra buena fotografía de un tranvía de la serie 200 con otra perrera y pues una cartela que no conocemos los colores. Si hacemos las cartelas, pues bueno, de algunas líneas tenemos una visión más o menos completa en diferentes épocas, razonablemente conocidas, siempre a expensas de tener una documentación más precisa. Aquí tenemos, ya nos vamos a tiempos más recientes, pues una fotografía del año 54. Bueno, pues tenemos un tranvía de la serie 100 con el Ruzafa-Sagunto en su trayectoria al lado de la glorieta, pues en su configuración característica. A comienzos de los años entre 1960 y 1961, y esto lo tenemos estudiado con Enrique Goñi, hemos discutido unas cuantas, hemos cambiado impresiones a ver cómo. Probablemente entre 1960 y 1961 les da por cambiar las cartelas y el Ruzafa-Sagunto, que todavía había tenido esa línea roja vertical, se cambia simplemente por esa. Parece ser que no es del agrado del público, lo cual es lógico, y se cambió inmediatamente, es decir, esa placa duró pues probablemente un año o dos o quizá tan solo unos meses. La línea de Ruzafa tuvo en los años 20 y 30 tiene esta banda diagonal verde muy característica. A partir de los años 40 aparece la banda naranja, primero una banda naranja fina. Probablemente en esa época, 1961, que si me permite la expresión coloquial, les pega la bola
de cambiar las cartelas, pues parece ser que le ponen una banda verde, que tampoco tendrá éxito, y volverán pues a la placa naranja gruesa, que es ya la de los últimos años. Aquí tenemos imágenes pues de esos años, de los primeros años 50, la placa con la banda naranja fina. Aquí pues con otra foto realmente estupenda de un tranvía de la serie 500, pues con lo que parece franja verde. A veces nos hemos preguntado si no era un problema del propio registro fotográfico. Y aquí, bueno, pues una de las publicaciones de la Asociación Valenciana de Amigos del Ferrocarril, con una portada pues con la banda naranja gruesa, pues lógicamente, y bueno, y por aquí cerca, por la zona de Mislata. Un par de apuntes más de documentación. Este es un plano muy divulgado, porque es el plano que aparece en la geografía general del Reino de Valencia. Ah, sí. Es Carreras Candí, editor. Sí, el problema es que es una geografía realmente extraordinaria, que se publica en los años 20, pero que se publica sin fecha. Es decir, los 5 volúmenes no llevan fechas, son unos tomos, y en uno de ellos, en los dedicados a la ciudad y provincia de Valencia, pues aparece este plano de la ciudad, que se dice revisado por las líneas de tranvía revisadas por el ayuntamiento. Aquí no se distinguen, no sé si se distinguirán bien en la pantalla, temo que no, pero las líneas de tranvía se marcan con líneas rojas, no con el detalle de los planos de Ortega que veíamos antes, pero cuando se estudia ese trazado, pues cabe situar esto entre 1915 y 1916, porque aparece, a ver, no se ve muy bien, pero rodeando lo que es el Palau de la Generalitat, aparece rodeado de un bucle tranviario. La Plaza Manises. La Plaza Manises. Eso era la línea de Godella, que al electrificarse se creó un bucle que rodeaba lo que es el Palau de la Generalitat. Ese bucle se hizo en 1912. Y vemos... Pero pasaba por hierros de la ciudad, tan estrechita que es. Sí. Giraba. ¿Por qué? Porque por la calle de Serranos se circulaba en doble dirección, en doble sentido. Claro. Y entonces hacía el bucle por ahí desde 1912. Hay otros indicadores, naturalmente. Por ejemplo, la Estación del Norte ya aparece en su nueva ubicación, pero el tendido tranviario es anterior necesariamente a 1917. Aparece, lo estoy marcando ahí, no sé si se verá muy bien, por la calle de Najordana. Una de las líneas de la línea diagonal de caballos, cuando primero hacía un recorrido más corto, aunque tenía las vías tendidas, y a partir de 1909 sigue hasta Najordana. Entonces bajaba por Najordana y pues eso se cerraría en 1917. Con lo cual tenemos que estar, la Estación del Norte se inaugura en 1917, ya nos figura como tal en el plano, bueno, pues debemos estar... Perdón, es que lo estoy señalando mal. La Estación del Norte todavía nos señala la vieja, la que está situada en la plaza es que el plano estará... Sí, está mal ubicado. Está mal ubicado. La Estación del Norte la tenemos aquí y, por lo tanto, todavía estamos en fecha anterior a 1917 y el trazado tranviario, como digo, corresponde, es que marca una Jordana. Claro, y yo me he situado fatal, pero la Jordana estará por aquí. Exacto. Y mientras entre el tren, circunvalación claro. Y sigue cortado, efectivamente. Así es que nada. Ya finalizando, espero no haberles aburrido demasiado, señalarles una línea que supongo que se la contaría Enrique también hace un año. A ver, en 1964 se produce ese cambio de titularidad. Aparece la Sociedad Anónima Laboral de los Transportes Urbanos de Valencia, SALTUB el acrónimo, digamos de paso, pues que es una especie de curiosidad tremenda, porque en el régimen, digamos, de Franco, pues que apareciera algo que no dejaba de ser una especie de colectivización, pues era una cierta contradicción, pero bueno, el caso es que nació esa empresa específica para... Además que de hecho la apoyó el ayuntamiento, es decir, que no...
Y en 1964 toma posesión de todas las líneas urbanas y cierra algunas, empieza a poner líneas de autobuses y efectúa una remodelación. Y la remodelación más llamativa es que unifica las líneas 8 y 10. La línea 8 iba a Alameda y Gran Vía y la 10 era Gran Vía de Fernando el Católico hasta el centro. Lo que hace es unificarlas y entonces crea una línea 8, una macrolínea, pero que en realidad realiza cuatro circulaciones diferentes, 2 de ida y 2 de vuelta. Entonces hace una especie de recorrido en alas de mariposa. Hace un recorrido muy curioso. Que luego se mantuvo en los autobuses, el 8A y el 8B. Exacto, sí. No sé qué. Es un poco, es que hay muchas cosas que son realmente inexplicables. Entonces, con cartelas diferentes y bueno, con esa doble estructura. Esa línea circuló nada más entre, pues creo que fue julio de 1964, entre mediados de 1964 y mediados de 1965, están ahí en el libro, estarán los datos, y bueno, pues hay unas cuantas fotos, afortunadamente, que han permitido recoger pues la circulación de esta curiosa línea de tranvías, los últimos que pasaron a través de las Torres de Cuarte, y pues nos metemos o volvemos a la dotación fotográfica. Voy a señalarles, por no aburrir, solamente unas cuantas, porque son un poco ilustrativas de la aplicación precisamente de esta información. Esta es una foto en la que vemos un tranvía, lógicamente, de la línea 7, que era el Ruzafa-Matadero, metiéndose en dirección hacia el interior de la ciudad por las Torres de Cuarte. Ese trazado cambiaría entre 1930 y 1932 para desviarse por la calle Murillo. Claro. Con lo cual, en la época en la que el periodo en el Murillo y Carda, ¿no? Murillo y Carda, exacto. El periodo en el que el tranvía, y a partir de entonces solamente circularon bajo de las Torres de Cuarte, pero en el sentido que hemos visto en una de las fotos anteriores, hacia el exterior de la ciudad. Con lo cual, la foto recoge ese instante anterior, pero además la fortuna hace que ahí en la foto nos aparezca un tranvía de circunvalación con la famosa cartela con 2 bandas rojas horizontales que ya se mantendría hasta... Pues lo has visto mirándolo con lupa, hasta el final. Sí, bueno, si se amplía la imagen más o menos bien, o sea, no se distingue que pone circunvalación, pero sí que se distingue que tiene 2 bandas oscuras. No parece que no puede ser otra cosa. Pero lo interesante es que estos carteles debieron aparecer hacia 1930, porque los anteriores eran esos marrones con letras negras que han aparecido antes de Puente Madera, Glorieta, etc. Con lo cual, esto nos acotaría la fecha de la imagen entre el año 32 y 33. Hago un pequeño paréntesis. Si está hecho para los que no saben leer, los volvían locos, cambiando los colores cada 2 por 3. Sí. Yo me imagino, no sé si entonces, hoy en día diríamos técnicas de marketing, ¿no? Igual es que hay que cambiar de cuando en cuando el envase, ¿no? Para que el consumidor no se aburra. No sé si responde a la misma filosofía, pero es cierto que hubo, pues eso, cambios, y en algún momento, especialmente en los años entre el 60 al 65, en las líneas del Grao, es casi un cambio frenético, cambiar varias veces sin venir a cuenta. Y bueno, esta otra foto, pues nada, esta no sabe, el grafismo en aspa lo conocemos, el texto no estamos seguros y el color tampoco, pero esta línea solo funcionó entre 1928 y 1934. Es la línea 1, Estaciones Norte Valenciana, que solo funcionó entre esos años, con lo cual pues nos sitúa. Un par de fotografías más rápidamente, estas ya son más modernas. Mira, esta cabe situarla entre 1958 y 1962, por una razón, porque vemos muchos tranvías de bogies y
ninguno se mete por aquí, por la calle Alicante. Por ahí se metían los que iban al Grao, las líneas 2, 212, 414 y el 8. Es un poco, parece, pues en fin, muy poco probable que con tanto tranvía circulando por la zona no hubiera ninguno que circulara por esa calle. ¿Cuál es la razón? Que esa calle se cerró entre 1958 y 1962 aproximadamente para la construcción del túnel de la Gran Vía. Es posible. Y entonces, claro, como los tranvías debían pasar justamente por el final de la Gran Vía de Germanías que recoge esa zona, pues en ese momento, con lo cual nos situaría esa... Es que se puede datar por la creación de la fuente, eso sí que tengo algún dato, y Sí. por la eliminación del bar de la Plaza de Toros. Pues Eso nos puede ayudar mucho más. mejor. Sí, sí, sí. No hace falta bueno, mejor dicho, se lo digo, pero realmente no hace falta que les diga que cualquier información nueva que pues tuvieran a bien aportarnos, pues bueno, nos resultaría estupenda. En algún momento, cuando había corrida de toros, los domingos o sábados, se suspendía el paso de tranvías por la calle de Alicante. De la gente que había. Sí, sí, sí. Por el mogollón de gente que se montaba porque había una entrada lateral en la calle de Alicante. Sí, sí, sí. Entre la enfermería y la calle. Que venían de la propia estación, que venían en el tren, pues ahí sería. Bueno, pues mira, precisamente yo no... Siempre, o sea, siempre nos ha pasado algunas veces con grandes masas de gente y corridas. Sí. Pues mira, yo ignoraba esa circunstancia, pero es muy probable que sea justamente esta la de la imagen, porque se ve mucha gente ahí en las taquillas sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos otra situación diferente. Cuando hay mucha gente en la Plaza de Toros. Bueno, es que ese bar era un éxito. Eso tenía un éxito, ese bar. Yo recuerdo que allí era... Yo desde aquí ya no distingo. Delante del hotel también se ve gente. Delante del Metropol. Lo que estoy observando es justo que lo que era solía amontonarse gente delante del hotel, porque muchos toreros dormían en eso. Claro. Y estaban esperando ver cómo salía a un borde. De ese no estoy seguro. En la fotografía siguiente, en esta no, aquí estas son de estas que hablábamos del Camino del Grao. Aquí sí que vemos un autobús de Saltub sin ninguna duda. Sí. Era el color verde claro y crema característico. Entonces, esta foto también tiene un intervalo temporal muy estrecho, porque todavía tenemos tranvías con el giro del... la línea 1. Podría ser la línea... No, ahí la línea 1 ya, porque la línea 1 se cerró en el 63. Y como ahí era, hacía Pero ya tienes la fuente de los 25 años de paz. Ahí ya es cuando se inaugura. Sí, claro. Sí, la pérgola está antes de la fuente, claro. Exacto. Una pérgola de madera con... Aquí, que era preciosa. aquí ya no está la pérgola, pero es que esta foto es tardía, porque ya hay un autobús Saltub, con lo cual estamos más tarde del 64. Está la fuente, que se inauguró en el 64, pero no está la estatua de Franco. Sí. Probablemente... Para servicio, para 9, para dar... Exacto, eso te iba a decir, que probablemente es el 9 del cementerio. Exacto. Que venía por Periodista Zapi y seguramente daba la vuelta por ahí. Nos sitúa prácticamente en el mismo año 64. Eso ya es... Y esta otra, a ver, estamos también en la época Saltub, pero aquí lo que tenemos es un tranvía de 2 ejes que se dirige hacia la calle de Alicante. Sí, ahí sí. Tiene que ser esa línea 8, esa línea 8 en alas de mariposa que hemos dicho antes, porque la línea 8 por la línea 8 circularon tanto tranvías
de bogies, como el articulado, como tranvías de 2 ejes, pero cuando se unifica con la línea 10, por ahí no podían circular tranvías de bogies y por tanto en ese momento, estamos en ese momento histórico, la finca de Ferro ya está construida, pues, que se acabó el año 62, con lo cual, pues bueno, vamos situando. Y con esta era un poco el final de la charla. Simplemente reiterando un poco lo que les decía antes, cualquier información, especialmente sobre las placas que nos pudieran aportar, pues sería por supuesto de bienvenida. Decirles que hay pues una serie de publicaciones que os utilizo. Hago propaganda de mis 2 libros, pero con un extraordinario valor el trabajo de Jiménez Chornet, que es el anterior, y el de Alcaide. Y el de Alcaide, que son un poco. Hay otros libros, pero más breves. Sí, sí. Y después decirles que, pues bueno, el año pasado en los 2 últimos años, se desarrolló en la Universidad Politécnica pues un proyecto de investigación que lideró mi hermana. Negocios de familia, vamos. Y en el que, bueno, pues un poco centrado en los aspectos de conservación del patrimonio cultural. Exacto. Conocemos, bueno, han salido, pues se realizaron una jornada muy breve y tal, y pues en el cual algunos de los presentes pues tuvimos la enorme satisfacción de que participarais, y de ello pues han resultado una serie de publicaciones, pero que están en abierto. Entonces, si están en la página web Tren Trambal, y en ella se pueden descargar completamente, con lo cual, pues ahí se puede encontrar. Hay una parte sustancial, o mucha de esa información es una parte muy dirigida al mundo de la conservación y restauración de bienes culturales, pero bueno, hay una parte especialmente en el último tomo, pues podrán encontrar ustedes trabajos monográficos un poco más en la línea histórica, entre ellos uno muy interesante de Enrique Goñi sobre esos carriles para carros, que son otra de las características importantes de la ciudad de Madrid. Sí, sí. Y nada más. Exacto. Muchas gracias.